La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tiene el privilegio de presentar la exposición de la Palabra de Dios con el pastor Job Ageo Díaz. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Oramos que nos hables a través de la palabra. Somos débiles, fortalece nuestra debilidad. Estamos aquí por la gracia tuya, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de hoy, hermanos, se llama ser hallados fieles. ¿Cómo se llama la palabra de hoy, hermanos? Ser hallados fieles. Quiero basarme en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, por favor. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra: ahora bien, se requiere de los administradores o mayordomos que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. En el contexto, Pablo está hablando de Pablo le fueron entregados misterios, como era de revelar los misterios del Evangelio. Y entonces Pablo en el contexto está hablando de que se requería de él como administrador de lo que Dios le había dado, de ser hallado fiel, para poder fielmente compartir la palabra de Dios, fielmente compartir los misterios de Dios. Pero nosotros también vamos a aplicarlo en algunas áreas de nuestra vida que son bien importantes. Por ejemplo, primeramente yo voy a estar hablando de ser hallados fieles en nuestra devoción diaria. Eso es bien importante. El pueblo de Dios debe de entender eso y no entender, sino practicar eso. Ser hallados fieles en nuestra devoción diaria. También voy a estar compartiendo otro punto, y es de ser hallados fieles en las finanzas del Señor. Noten que estoy diciendo no en tus finanzas, para que nadie se me vaya a enojar. Estoy hablando de las finanzas del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es más que todo lo que vamos a estar compartiendo. ¿Cuál es el tema, hermanos, de ahora? Ser hallados fieles. Cuando Cristo nos salva, ya no nos pertenecemos. Cuando Cristo nos salva, ya no nos pertenecemos. 1 Corintios 6, 19 dice: no sois vuestros. Todo lo que somos y tenemos le pertenece a Él. Así es, hermanos. Ya no vivimos para nosotros, sino para Él. Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo. Y para su gloria. Nuestras vidas es distinta a los que no le conocen. O sea, nuestras vidas ahora es distinta a los que ahora ya no le conocen. O nuestra vida es distinta, nuestra manera de vivir es distinta como cuando nosotros ya no le conocíamos. En la caída de Adán, hermanos, se perdió el objetivo o el fin de la vida del hombre, que es vivir para su gloria y su servicio. Cuando Adán cayó, el objetivo del hombre por el cual Dios lo creó se perdió. Se distorsionó, vino el egoísmo, el vivir para nosotros y para nuestros propósitos. Ahora, la palabra ahora restaura ese propósito.
La palabra restaura ese propósito. Entonces, hermanos, quiero compartir el primer punto y es ser hallados fieles en nuestra devoción diaria. Fíjese lo que dice en Éxodo 16:21. Se refiere al maná. Dice en cuanto al maná, el maná es tipo y sombra de Cristo. ¿De quién es tipo y sombra el maná, hermanos? Podríamos decir ahora es tipo y sombra de la palabra que nosotros leemos diariamente. Éxodo 16:21 dice: y lo recogían cada mañana. ¿A qué hora lo recogían, hermanos? Cada mañana. Cada uno según lo que había de comer. Si la persona era comilona, recogía bastante. Si come poquito, pero siempre todos recogían. Y luego que el sol calentaba, se derretía. Debían de recogerlo en la mañana. ¿Por qué debían de recogerlo en la mañana, hermanos? Fíjese, esto debe de hablarnos ya. ¿A qué me refiero yo con esto? Fíjese lo que dice el Salmo 5:3. Estamos hablando de ser hallados fieles en nuestra devoción diaria. Fíjese lo que dice el Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cuántas veces David repite la palabra de mañana, hermanos? ¿Qué hacía David en la mañana, hermanos? Él era fiel en su devoción. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré. Antes de iniciar, antes de que caliente el sol, mi mente está fresca. Fíjese bien, hermanos, la Biblia se nos ha sido dada. Es un privilegio tener la Biblia. La Biblia tiene 1189 capítulos. Si tú lees 3 diarios, ¿sabes en cuánto tiempo la lees toda? Si tú lees 3 capítulos diarios, ¿sabes en cuánto tiempo la lees toda? En un año. Si tú comeres menos de 3 y la lees 2 capítulos diarios, tú la lees en 2 años. Está bueno, con tal de que sea fiel. Pero si tú lees un capítulo diario, tú lees toda la Biblia en 3 años. Y está bien, porque si así es el comer de cada uno. Lo importante, hermanos, es ser hallados, ¿qué? Fieles. Meditar, leer no es opcional, es un mandato para cada creyente. Claro, el que no es creyente no hay problema, ¿verdad? Puede ser opcional. Pero el que es creyente es como cuando la madre tiene un bebé, ha concebido un bebé, esa no es opcional no alimentarse, o sea, debe. Meditar y leer no es opcional, es un mandato. Josué 1:8, mira lo que dice. Josué 1:8. Dice, nunca. ¿Cuál es la primera palabra que aparece, hermano? Nunca. ¿Qué entiende por nunca?
yo diría no negociable. Nunca es, o sea, nunca. Siempre. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No me queda tiempo, hermano. ¿Qué podríamos decir a esa respuesta? ¿No te queda tiempo? ¿Será justificable esa respuesta, hermano? ¿No me queda tiempo? No. Si hubo alguna vez un hombre de negocios, un hombre ocupado que pudiera excusarse de meditar y de otros actos de devoción a causa del mucho que hacer, bien podrían pensar que ese es el caso de Josué. 3 millones de judíos con diferentes caracteres cada uno, un liderazgo abundante, una guerra por conquistar, situaciones económicas que suplir, problemas entre el pueblo, etcétera, etcétera. Josué pudo haberse excusado y decir nunca, excusarse de nunca. Fíjate bien qué quiere decir nunca. Nunca se apartará de tu boca. ¿Por qué la Biblia dice de tu boca? ¿Por qué la Biblia dice de tu boca? Es decir, ¿con qué daba órdenes Josué, hermanos? ¿Con qué daba órdenes Josué? Con la boca. ¿Con qué tomaba las decisiones externas Josué, hermanos? Con su boca. Es decir, de dar órdenes al pueblo en consonancia con la ley de Dios. Josué tenía que tomar sus decisiones, tenía que pensar, tenía que planear, tenía que platicar, tenía que ordenar de acuerdo a lo que él había sido influenciado en su mente por la palabra de Dios. En todas las ocasiones había de decir conforme a la ley. Siempre habría de hacer conforme a toda la ley, conforme a la Biblia, a lo que está escrito. Aunque Josué era hombre de gran poder y gran inteligencia y autoridad, debía de someterse a lo que estaba establecido. No hay ser humano con dignidad o dominio suficiente para colocarse por encima de la palabra de Dios, de la ley de Dios. ¿Por qué es que a Josué le fue dicho, nunca se aparte de tu boca? ¿Entendemos eso, hermanos? Porque con la boca él exteriorizaba lo que pensaba, lo que creía. Y cuando él estaba saturado de la ley de Dios, saturado de la palabra de Dios, saturado su alma, su cuerpo, su mente, su boca pronunciaría, su boca decidiría, su boca haría todo de acuerdo a la ley de Dios. Estamos hablando, hermanos, de ser hallados fieles en nuestra devoción. Amén, hermanos. Vamos a ver la devoción de María como ejemplo. Y yo puse el párrafo para que el párrafo nos habla. Miren lo que dice en Lucas 10:38. La devoción de María, Lucas 10:38. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea
Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Está hablando de Jesús. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Con qué se preocupaba Marta, hermanos? No son malos los quehaceres. Y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual nunca, ¿qué dice, hermano?, le será quitada. ¿Sabes una de las cosas por las cuales tú y yo vamos a dar cuenta en aquel día? Es por amar a Dios antes que a los quehaceres. Es por honrar a Dios antes que las cosas que tenemos pendientes durante el día. Es por haberle dado el primer lugar a Dios. El primer lugar en nuestro tiempo. ¿Por qué la necesidad diaria de leer la Biblia en nuestra cultura, hermanos? ¿Cómo es la cultura de nuestros días, hermanos? ¿Cómo es nuestra cultura, hermanos? ¿Quién me dice cómo es nuestra cultura en nuestros días? Nuestra cultura está corrompida. Nuestra cultura, hermanos, brilla por la ausencia de basarse en los principios de la palabra de Dios. Nuestra cultura es anti-Biblia, anti-Dios, anti la palabra de Dios. Nuestra cultura es así. Y nosotros también tenemos la debilidad de seguir a la cultura. ¿Y cuál es la manera, hermanos, como nos vamos a preservar en esta cultura corrupta en la cual vivimos? Y en la cual no nos vamos a corromper, porque también nosotros somos inclinados a eso. ¿Qué es lo que nos va a preservar, amados hermanos? La palabra de Dios. Vivimos en un mundo y cultura corrompida. El cristiano debería de vivir con una mentalidad en cómo puede influir y de cómo puede evitar. En otras palabras, el creyente debe identificarse con las cosas buenas del mundo, pero evitar aquellas cosas que lo pueden corromper. Para hacer esto, el creyente debe de conocer bien la palabra de Dios. Debe de conocer bien, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Con responsabilidad, inquirir en ella para conocer la mente de Cristo y saber cómo actuar conforme a la voluntad de Dios. Amados hermanos, el tema es ser hallados fieles. Yo he compartido con todas mis fuerzas ser hallados fieles en nuestra devoción. También quiero compartir el segundo punto. Es bien importante porque tiene que ver con adorar a Dios. Ser hallados fieles en las finanzas del Señor. ¿Cuál es mi segundo punto, hermanos? En las finanzas del Señor. Quiero plantear algunas objeciones y también defensas en cuanto al diezmo. En el año, por lo menos una o dos veces, se nos ha aconsejado enseñar al pueblo, aunque el pueblo ya lo sepa, enseñar al pueblo en cuanto a los diezmos y ofrendas. Quiero hablarles algunas objeciones y también defensas respecto al diezmo.
Diezmo, para alguno que no entienda, es la 10ª parte de lo que Dios te da, de las ganancias. Si tú ganas en la semana $10, ¿cuánto es el diezmo? $1. Y así sucesivamente. Eso le pertenece a Dios y yo quiero ser libre en hablar de eso. La pregunta es, ¿el diezmo está presente hoy o es cosa del antiguo pacto? Les pido que mediten en esa pregunta. ¿El diezmo está presente hoy o es cosa del antiguo pacto? Dejemos esa pregunta ahí. Dios estableció un sistema tributario en el Antiguo Testamento. ¿Saben lo que es un sistema tributario, hermanos? Un tributo que el pueblo traía de las ganancias que ellos obtenían como nación, como Israel. Dios estableció y Dios en su inteligencia, fíjese bien, Dios determinó que el hombre se quedara con el 90 y que el 10 lo iban a traer como tributo. Todo eso lo da Dios, tanto el 90 como el 10, y que con el 10 iba a ser usado primeramente el diezmo para la manutención de los levitas. ¿Para qué era usado el diezmo, hermanos? Los levitas eran una tribu entera que se dedicaba exclusivamente a los negocios del Señor. En lo que los demás andaban negociando en otras cosas, los levitas estaban orando, los levitas estaban viendo el templo, los levitas estaban cargando el tabernáculo, los levitas estaban sirviendo. Los levitas, hermanos, hoy en día son como los pastores, los maestros, los misioneros, las personas, el personal, ¿verdad?, administrativo que se dedica en las iglesias para poder llevar a cabo los propósitos de Dios mientras el pueblo está en las labores. Un diezmo era apartado para los levitas. Otro diezmo era dedicado para el templo y su mantenimiento. Y todo lo demás como fiestas del pueblo, y un 10% se recogía cada 3 años para las necesidades. Habían tantas necesidades en el pueblo de Israel como nación. Acordémonos que en ese tiempo Israel no tenía carga por las demás naciones, ¿verdad? Por así decirlo. No tenían a cargo la evangelización de las demás naciones. Hoy sí. Ahora, volvamos a la pregunta. Como sistema tributario obligatorio, ¿el diezmo pasó al Nuevo Testamento? Como sistema tributario obligatorio, ¿el diezmo pasó al Nuevo Testamento? ¿Podemos sostener eso? No. En ningún versículo del Nuevo Testamento usted va a oír que se menciona el diezmo, porque fue un sistema tributario en el Antiguo Testamento. Entonces usted dirá, entonces el diezmo no es válido en el Nuevo Testamento. Vamos a estudiarlo. Las razones por las cuales ese diezmo fue recogido, fíjate bien, las razones por las cuales el diezmo fue establecido, ¿permanecen hoy o no? Vuelvo y repito. Las razones por las cuales el diezmo fue escogido como tributo en el Antiguo Testamento, ¿las razones permanecen hoy en día? Sí, sí permanecen hoy en día. Tenemos maestros, tenemos pastores a tiempo completo, tenemos personal administrativo, tenemos templos que construir, tenemos cantidad de pobres,
tenemos la inmensa gran comisión que se nos ha sido encomendada. Entonces, las razones por las cuales el diezmo fue escogido permanecen ahora, ¿sí o no, hermanos? Sí permanecen las razones. Entonces, aunque el diezmo no es obligatorio como antes, aunque el diezmo no es obligatorio ni exigido como antes, pero el diezmo permanece en la iglesia bíblica de hoy en día. Si tú estudias las iglesias primitivas, las iglesias reformadas y todas las iglesias lo han practicado, y de esa manera ellos han sostenido los propósitos para llegar a los propósitos hasta lo último de la tierra. ¿Me doy a entender, hermanos? A la luz del Nuevo Testamento, no es que el diezmo pertenezca a Dios. A la luz del Nuevo Testamento, todo le pertenece a Dios, no solo el diezmo. La pregunta es si a la luz del nuevo pacto, ¿qué es más rico? ¿Cuál es más rico, hermano? ¿El nuevo pacto o el antiguo pacto? El nuevo pacto. Vivimos en un nuevo pacto hoy. La pregunta es si a la luz del nuevo pacto, que es más rico, de mayor bendición, la pregunta es, ¿mi responsabilidad económica disminuye o aumenta? Vuelvo a la pregunta. Si el nuevo pacto es más rico que el Antiguo Testamento, es más sobre mejores promesas, es más extensivo. Si a la luz del nuevo pacto, el nuevo pacto es más rico, ¿mi responsabilidad disminuye o aumenta? Es mayor. Una generación, ¿cómo ves a esta generación que busca versículos en contra del diezmo? Para dar el 11, por supuesto. No. Una generación que no ama al Señor. Voy a poner algunos ejemplos usando la lógica. Los cuarteles en tiempos de guerra, los cuarteles, los ministerios de salud, los ministerios de educación, el ministerio de defensa para llevar a cabo sus objetivos. Les pregunto, ¿lo hacen con ofrendas voluntarias o con cuotas concretas previamente establecidas? Vuelvo a la pregunta. Todos esos ministerios, ministerio de defensa, ministerio de educación, ministerio de salud, todos los ministerios, para poder llevar a cabo sus objetivos seculares, ¿cómo lo hacen? ¿Con cuotas voluntarias que el pueblo da o lo hacen con cuotas establecidas, hermanos? Si lo hicieran con cuotas voluntarias, yo no pagaría la luz, hermano. O me olvidaría, o la pagaría cuando yo quiero. Yo no pagaría mis impuestos, hermano. Evadiría algunos, porque como es voluntario. Por eso ellos trabajan con cuotas establecidas y concretas. Sabes que en el nuevo pacto, pero es por amor. Cuando tú amas a Dios, tú ves los principios del Antiguo Testamento y te los aplicas a ti para poder vivir en base a esos principios.
Claro, el diezmo ya no está establecido como un sistema tributario, pero sí como un principio para el sostén de los propósitos de Dios, de lo que ya hablamos. Hermanos, ¿por qué debemos ser hallados fieles en las finanzas? En primer lugar, porque es una manera de adorarlo y honrarlo. Cuando tú eres fiel en las finanzas, por ejemplo, el versículo dice Proverbios 3:9, póngalo ahí. Proverbios 3:9. Dice: honra a Jehová, ¿con qué dice, hermano? Con tus bienes. ¿Qué son los bienes, hermanos? Lo que nosotros recibimos. Jóvenes, ¿entienden qué son los bienes? Yo no tengo bienes, solo mi papá. No, tú recibes. Debes de entrenarte. Porque si no lo haces jovencito, no lo vas a hacer más allá. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué es honrar? Honrar es un reconocimiento de valor. Manifestar respeto, buena opinión por alguien. Honrarlo con mis bienes es primero reconocer que todo lo que tengo proviene de ¿quién, hermanos? De Dios. Dios, en su adoración, siempre quiere el primer lugar. ¿Qué quiere Dios en su adoración, hermanos? El primer lugar. Cuando tú recibes la bendición semanal, mensual y anual, la bendición económica, ya sea mucho, sea poco, sea que estés en crisis o estés normal, y cuando tú recibes esa bendición económica con una actitud humilde, antes de establecer tus gastos y los gastos de tu familia, apartas con fidelidad los diezmos y las ofrendas para los pobres, lo estás honrando a Él primeramente, y eso es adoración. ¿Me di a entender en eso, hermano? Fidelidad, obediencia que Él recibe como fruto agradable. Cuando tú, al recibir la bendición económica, pones en primer lugar tus gastos, tus deudas, todo lo que tú tengas que hacer, no estás dándole a Él el primer lugar, sino que está dándote a ti el primer lugar. Había una hermana que habían unos pastores que en una iglesia que estaban pasando una crisis tremenda. Y esta hermana, Dios le puso llevarles una ofrenda. Ella no sabía nada. Y entonces los hermanos que estaban, que eran pastores y misioneros, pasaron 3 días
casi aguantando hambre. Y a los 3 días la hermana le llevó la provisión. Y entonces la hermana les dijo: fíjese que hace 3 días exactamente Dios me puso que le trajera esta provisión. Y los hermanos le dijeron: mire, hermana, siempre que Dios le ponga, siempre hágalo inmediatamente. Quiero buscar en mi Biblia, en Segundo de Reyes. Capítulo 4, versículo 38. Dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había, ¿qué dice, hermano? Una grande hambre en la tierra. ¿Qué había en la tierra, hermanos? Una grande hambre. Fíjate bien. Y mira a quién Dios usó para suplir esa necesidad. Versículo 42. Dice: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de ¿qué, hermanos? De primicia. ¿Cuántos panes eran? 20 panes, y cebada y trigo nuevo en su espiga. Y dijo el varón de Dios: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán. ¿Y qué dice? Yo les hago la pregunta: ¿a quién Dios usó para suplir el hambre que estaba, o la crisis que estaba habiendo en los propósitos de Dios? ¿A quién Dios usó? A esta persona. Y si esta persona no es fiel, puntual, ¿qué hubiera pasado ahí, hermano? Esta gente hubieran sufrido más. Cuando a ti Dios te bendice en determinada fecha y tú lo das cuando tú quieres, puede pasar lo que de la hermana, y puede que haga sufrir aún los propósitos de Dios, y pueda aún que los levitas se deserten por las crisis. Voy a decir algo incluyéndome a mí. ¿Cuántos cabezas de hogar estamos aquí? No les pido que levanten la mano, solo reconozcamos cuántos de aquí somos cabezas de hogar. Capitanes de barco, capitanes de la tripulación. Los cabezas de hogar somos llamados a enseñar. ¿A qué somos llamados, hermanos? A enseñar. Y a supervisar estas cosas, a fin de que seamos una generación fiel y obediente. Yo soy responsable de mi familia, mi esposa y mis hijos, para que así como yo lo hago con fidelidad,
también ellos lo estén haciendo. ¿Con qué? Con fidelidad. Porque ellos me importan a mí. Porque yo quiero que ellos sean una generación. Yo no quiero tener una esposa o unos hijos que son infieles. Yo quiero que sean fieles al Señor. Y si en ellos hay esterilidad, si en ellos hay mezquindad, yo debo de estar, si ya instruí y no se hace, debo de estar orando como oró Isaac por su esposa y fue sanada. Si hay esterilidad, somos llamados a orar unos por los otros para que seamos sanados. Fíjate, ¿por qué es necesario ser hallados fieles en las finanzas del Señor? Porque Dios quiere que seamos fructíferos como Él y no estéril. ¿Cómo es Dios, hermanos? Fructífero. Dios no es estéril. Filipenses 4:17 dice: Filipenses 4:17 dice: no es que busque dádivas, dijo Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo dijo: la razón por la cual yo les exhorto a ustedes a que ofrenden, a que den para los propósitos de Dios, para las necesidades de los santos, no es porque yo quiero enriquecerme, no es porque yo quiero vuestro dinero, sino, dijo Pablo, busco fruto, busco que ustedes sean árboles fructíferos y no estériles, para que sean árboles modelos para otros. Cuando con una actitud humilde de adoración tú te autoentrenas a obedecer a Dios en esa gracia, fíjate bien, cuando con una actitud humilde, no por el deber, sino por amor, tú te autoentrenas a obedecer a Dios en estas gracias, tú golpeas tu esterilidad y tu mezquindad. ¿Qué golpeamos, hermano? La esterilidad y tu mezquindad. Y de esa manera reflejas el carácter dadivoso de Dios. El carácter generoso de Dios, que lo podemos ver reflejado en la naturaleza. Hermano, ¿cuál es la ganancia de un... ¿cuál es el placer de un árbol, hermanos? Dar fruto. ¿Qué ganan los árboles, hermano? Nada. Pero están reflejando a un Dios que da fruto. Hermanos, el sol y la luna, si fueran mezquinos, ¿qué nos pasaría a nosotros, hermanos? Si el sol y la luna no reflejaran, si no cumplieran el propósito por el cual fueron creados, ¿qué hacen los ríos, hermanos? Dan alimento, riegan. Y con eso ellos están reflejando, hermanos, a un Dios dadivoso, a un Dios que no es mezquino. Los árboles, los ríos, la tierra, la lluvia, etcétera, etcétera, mencionan y hablan de un Dios fructífero. Ellos adoran a Dios inconscientemente. En el antiguo tiempo, Dios siempre estuvo interesado en enseñar a través de sus leyes el carácter de Él. Y siempre estuvo interesado en que el pueblo fuera fructífero, siempre tuviera misericordia. Deuteronomio 24:19, mire lo que dice.
Dice, cuando ciegues tu mies en tu campo. ¿Qué es un campo de mies, hermano? ¿Qué es mies? Es algo así como trigo, ¿verdad? Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, se te caiga algo, no volverás para recogerla. O sea, yo en el pueblo, en mi pueblo le llamamos la rebusca. Me acuerdo que íbamos a las milpas y al dueño de la milpa, cuando ya ellos habían cortado el maíz, me da la rebusca. Y él dice, sí, claro. En las pepenas de café sucede así, ¿verdad? ¿Cómo se le llama en los cafetales la rebusca? ¿Cómo? Esa es gratis, ¿verdad? Para el pobre. Cuando te sobran fichas, bien sería de tener un sobre a la mano y no pensar en nosotros, sino en otros. Amén, hermano. ¿Y que eso era del Antiguo Testamento? No. Los principios siguen. Dios es el mismo. Será para el extranjero. ¿Alguno de ustedes ha vivido como extranjero, aunque sea una semana, y tiene una crisis, que alguien le ayude? Usted necesita que una persona de ahí le ayude. No sé cuántos han experimentado eso, ¿no? Wow, si alguien me ayudara a mí. Yo he pasado, ¿sí? Si alguien me ayudara, si alguien aquí Dios le tocara el corazón, mire, por favor, ayúdenme. Y no hay nadie quien ayude. Nosotros deberíamos de apartar las fichas para los pobres, para que cuando se llegue la necesidad, ya sea personalmente o como iglesia, dar una ayudita al que quizás no tiene, al que depende de su sudor, o sea, no tiene un empleo, pero él depende de su venta, pero no puede vender ese día. Y con eso que tú recogiste, y no te vas a ver pobre, tú lo apartas y le das toda esa ficha. Wow. Para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en todas las obras de tus manos. ¿Será que esto está en la Biblia o no, hermano? ¿Cómo vamos a hacer con ese versículo? ¿Lo vamos a hacer por un deber o vamos a decirle, Señor, tú me has hablado? Wow. Mueva al versículo 20 a ver qué dice. Cuando sacudas tu olivo, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. ¿Será para quién, hermano? Para el huérfano y para la viuda. Qué bueno es Dios. 21. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. ¿Saben que nuestro Salvador se benefició de eso? Porque había una mujer piadosa que vino de Moab, que se llamaba Ruth. ¿Cómo se llamaba? Y ella no hallaba de dónde, hermano. No había trabajo, había crisis. ¿Y sabe qué hizo ella? Le pidió a un hombre que tenía, se llama Boaz. Y dice que él le dio chance que fuera a rebuscar. Wow.
Y ahí pasó ella todo el día sin levantarse. Y él la miraba. Y ella halló gracia delante de él. Y él ordenó y le dijo: dejen caer. Dejen caer. Qué Dios más bueno, hermano. Y así ella pudo suplir para su suegra Noemí. Hermano, tú no sabes la bendición de ser fiel a Dios. Y también tú ignoras cuando eres infiel. Todo eso que tú te comes que no es tuyo, sino es del Señor. Estoy hablando de lo del Señor, hermano. ¿Cómo podría ayudar a que los propósitos de Dios sean más enriquecidos? Al misionero, al pobre, al huérfano, a la viuda, al evangelismo, a la gran comisión, a llantas o lo que sea. Gloria al Señor. El ser fiel en las finanzas a Dios es una señal de amor a Dios y a su iglesia. Voy a volver a repetir. El ser fiel en las finanzas a Dios es una señal de amor a Dios y a su iglesia. Te pregunto, ¿amas? No me conteste. ¿Amas a Dios y a su iglesia? ¿Amas a la iglesia que todavía no está aquí, pero que va a venir? ¿Amas tú que se haga una cena en San Alejo y que las almas que todavía no son iglesia, pero que lo van a hacer, puedan llegar a ese evento? ¿Amas tú el que en Tizatillo, quizás tú no lo sepas, se están llevando allá cenas en la noche a todo riesgo? Personas arriesgando su vida en ese campo que mataron ya. Pero Dios nos ha dado ese campo para poder hacer cenas y presentarles una película para que formen parte de esa vida de la iglesia. El ser fiel a las finanzas a Dios es una señal de amor a Dios y a su iglesia. Mire lo que dijo David, un gran ejemplo. Primera de Crónicas 29:3. ¿En qué tenía su afecto David? ¿En las cosas de él o en las cosas de Dios? Dice: además de esto, por cuanto tengo mi afecto, mi amor no está en mis cosas, decía David. Mi afecto, mi amor está en la casa de mi Dios. Yo he guardado en mi tesoro particular oro, plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. ¿Cuánto dice, hermano, en el versículo 4? 3,000 talentos de oro. Repita conmigo: 3,000 talentos de oro. 7,000 talentos de plata. Bueno, solo quiero darles un dato que lo pueden buscar en internet. Un talento equivale a 33 kilogramos. O sea, un talento de oro equivale a 72 libras de oro. Casi un quintal de oro. Un talento. Un talento, amados hermanos, en dólares, yo me había equivocado la vez pasada. Un talento de oro equivale a
un poquito más de $500,000. O sea, $600,000. ¿A cuánto equivale un talento en dólares, hermano? $600,000. ¿Y David cuántos talentos de oro dio? Wow. ¿Por qué sería que se escribió esto, hermano? Para que nosotros, ¿verdad?, sepamos de números. ¿Por qué será que dice? Porque yo tengo mi afecto en la casa de Dios. Porque mi amor, mi todo está en los propósitos de Dios, de mi tesoro personal. Quiero concluir. He hablado, hermanos, y mi tema era ser hallados fieles. Primero he hablado de ser hallados fieles ¿en qué, hermanos? En nuestra devoción con Dios. Y segundo lugar, yo he hablado de ser hallados fieles no en las nuestras, sino en las de Dios. Te pregunto, ¿cómo estás tú a la luz? ¿Estás tú luchando por darle el primer lugar a Dios en tu devoción diaria? ¿Estás tú diciéndole, Señor, en mi tiempo, yo quiero a ti darte el primer lugar? Si estás luchando y lo estás haciendo, gloria a Dios, pídele más gracia para que eso se establezca más, para que no solamente tú agrades a Dios como fruto agradable a Dios, sino que seas un modelo para las generaciones que vienen, para las generaciones descuidadas. Saben, hermanos, que hoy en día un hombre, esto es un hombre, solo en cepillarse, bañarse, afeitarse, mirar sus llamadas, revisar su WhatsApp, su Facebook, en la mañana, porque eso es lo que hace la mayoría, y creyentes, se lleva 1 hora. Yo lo he visto. 1 hora. Y de ahí le dedica 3 minutitos a una oración. Y sale. Esa es la generación que tenemos hoy en día. Debemos decir no a esa generación. ¿Sabe cómo? Poniendo nuestro granito de arena y diciendo, Señor, hay un pueblo que te ama. Hay un pueblo que te honra, Señor. No. Y yo voy a hacer la diferencia por amor. Porque es mi vida, es mi vida. Mi devocional es mi vida. Ser hallados fieles en las finanzas. Gracias por todos aquellos, acá y en el internet, que lo están haciendo. Estás luchando en medio de crisis, en medio de situaciones difíciles, pero estás sosteniendo, estás primeramente adorando a Dios, estás sosteniendo la piedra. Estás como el que se metió a alguien a un pozo, pero hay alguien que lo está sosteniendo. Adelante, métete, yo te sostengo, yo estoy ahí. Gloria a Dios. Y si no lo estás haciendo, hay abundante gracia. ¿Qué hay, hermano? Para traer nuestra mezquindad, nuestra esterilidad. Porque el Señor dijo,
acérquense al trono de la gracia para hallar gracia y el oportuno, ¿qué dice? Socorro. Pero para hallar gracia tienes que ser humildes. Primera de Pedro 5:5 dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando tú te excusas, no estás siendo humilde. Porque aún Dios prueba la fidelidad con nuestras crisis. Te metes a préstamos y dejas de darle a Dios lo que es de Dios. Fue una decisión equivocada. Honraste más tus cosas. En primer lugar, hermanos, hay gracia, hay gracia, hay gracia. Te voy a hacer una pregunta para que veas la gran necesidad que tú y yo tenemos. Cuando recibes tu mensualidad económica, tú te alegras, yo sé. Yo también me alegro. La pregunta es, ¿por qué nos alegramos? Lo negativo es porque te alegras porque vas a poder suplir las necesidades que tienes. Pero lo positivo es cuando tú estás en el primer amor y vas a recibir la bendición económica mensual y dices, gloria a Dios. Se llegó el momento para honrar a Dios. Se llegó el momento para enseñarle a mis hijos quién tiene el primer lugar. ¿Por qué te alegras cuando recibes la bendición económica? Seamos humildes. Reconozcamos. ¿Por qué te alegras? Hay gracia suficiente para el débil, para el que no lo está haciendo y aún para el que lo está haciendo, para que permanezca haciéndolo. Pero no solamente hay gracia, hay que dar los pasos. Porque alguien puede decir, bueno, hasta que Dios me dé la gracia voy a ser fiel en mi devoción. Es que mira, yo soy infiel en mi devoción, en mi finanza, pero Dios me va a dar la gracia. No. Tienes que dar los pasos. Te voy a mostrar. Salmo 27:8. Salmo 27:8, estoy terminando. Pueden. Salmo 27:8. Fíjate, el corazón le decía a David, busca a Dios, busca a Dios. Y David pudo haber dicho, bueno, sí tengo que buscar a Dios, pero cuando Él lo haga en mí. No, Dios no lo va a hacer. David dijo, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Pero David dijo, yo voy a dar los pasos. ¿Y qué dice? Tu rostro buscaré, oh Jehová. En la mañanita, cuando es la hora del despertador, ¿tú realmente te quieres levantar? ¿Sí o no? A veces sí, pero a veces no. Pero hay que levantarse, ¿verdad? Entonces yo me armo y digo, levántate, levántate. No quiero, pero voy a dar el paso.
Mi corazón ha dicho, buscad mi rostro, pero tu rostro buscaré. Estoy cansado, ando de viaje, ando en otro lugar, ando de paseo, pero tu rostro buscaré. Apartaré tiempo, llevaré mi Biblia. Tu rostro buscaré. Amén, hermanos. Oremos. Gracias, Padre. Con tanta debilidad yo he puesto esta palabra, oh Dios, esperando que hayan árboles fructíferos comenzando por mí mismo. Trata con mi vida para que mi devocional no sea por un deber, sino que haya un profundo placer cuando me acerque a tu Biblia, a la palabra, que anhele, Señor, y que cuando no anhele yo traigo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Gracias por tu palabra escrita. Las finanzas es un tema tremendo, Señor, pero las finanzas prueban nuestro corazón. Nuestra fidelidad en las finanzas prueban de qué lado está nuestro amor. Oh Señor, el tema era ser hallados fieles. Obra en mi propia vida, Señor. Todavía hay miseria, todavía hay resistencia, porque tú no estás satisfecho. Ayúdame y ayuda a esta iglesia. Ayuda a los cabezas de este hogar, de esta iglesia. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Que así sea, Padre. Que tu palabra haga la obra. En el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Cristiana, por la gracia de Dios en San Miguel, tuvo el privilegio de presentar la Palabra de Dios. Estamos ubicados en calle Hermanos Marista, pasaje Azucenas, número 36, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, al interior de la Escuela Cristiana Oasis. Para mayor información, puedes contactarnos a los teléfonos 2660-5494 o al celular 7516-8322. Visita nuestra página web www.iglesiacristianaporlagraciadedios.org. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación.